Hola a todos, nosotras somos Miriam y Marci, bienvenidos al Arte del Lenguaje. Hoy vamos a continuar con nuestro programa anterior que hablábamos sobre las funciones del lenguaje, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de las primeras 3 funciones, de cómo estaban conectadas estas 3, y bueno, terminamos bastante intensas en la función emotiva, ¿no? Que creo que todavía tenemos
un rato de seguir hablando de esta función que para nosotras es de las más importantes. Entonces, Miriam, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de esto que estábamos viendo la vez pasada sobre la función emotiva? Sí, claro. Más allá de un pequeño resumen, como recordar qué tan interesante es que la función emotiva no forzosamente tiene que ser algo de expresiones, sino que parte de una parte escrita, que de hecho es el por qué empezamos con estas expresiones de ay, me duele, y usamos las interjecciones, las onomatopeyas y esta parte, pero que al mismo tiempo cuando la acompañamos de este lenguaje corporal y todo este tipo de expresiones, pues surge una expresión que nos ayuda a comunicarnos de una manera que creo yo a mi forma de ver, ninguna otra lo hace, ¿no? Yo creo que tan es así, o sea, tan importante es que por eso tenemos el lenguaje de señas y las primeras formas de comunicación, Marci, lo platicábamos, cómo empezaron por medio de la danza, los cantos, o sea, este tipo de primeras formas de comunicación y manifestaciones, pues, sí, de lenguaje, pues fueron por esta parte. Entonces, imagínate qué tan importante es toda esta parte de poder manifestar lo que piensas y lo que sientes a través de toda la gama de emociones y sentimientos que tenemos, ¿no? Claro que sí. Sí, no, bueno, yo me quedé pensando mucho en este documental que nos recomendaste de Víctor, El Niño Salvaje. Me quedé pensando muchísimo en esta parte que mencionabas, que cuando lo pellizcan, el niño no expresa nada. O sea, obviamente pues debe haber sentido dolor, porque es un ser humano, es un ser vivo. Pero entonces esto me recordó a qué pasa cuando nosotros, o sea, como el tema de las apariencias, ¿no? ¿Qué pasa si estamos ahorita en el programa y de repente yo tengo un dolor de estómago espantoso porque se me ocurrió comer pollo frito ayer, ¿no? Pues obviamente no voy a empezar a gritar y decir, ay, me duele un montón, ahorita vengo, ¿no? Pues me aguanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy mostrando la cara, ¿no? Tengo que tener un perfil, tengo que mostrar así como tranquilidad, calma. Entonces me quedé pensando que sí, totalmente como actuamos de manera distinta a pesar de que tengamos sensaciones básicas, ¿no? Como el dolor. O sea, ¿cómo respondes ante el dolor cuando estás enfrente de tu mamá, por ejemplo, o cuando estás enfrente de tu novio, ¿no? O estás, por ejemplo, un niño muy chiqueado, pues obviamente va a llorar y gritar y patalear porque sabe que va a recibir algo, ¿no? Al contrario de cuando estamos en una reunión formal, pues ¿qué pasa? No dices nada, ¿no? Porque necesitas mantener así la compostura. Entonces, a mí me impacta muchísimo esto de cómo reaccionamos emotivamente a cosas que estamos sintiendo para dar una apariencia hacia los demás. Exacto. Fíjate que qué interesante, ¿no? ¿Cómo me encantaría después que tuviéramos un invitado que nos hablara de esta parte del lenguaje corporal y de la psicología e incluso ligado a temas psiquiátricos, porque está muy interesante, ¿no? Como a veces la forma de pensar de un sociópata como tal siempre se rige como con esta parte de ocultar las emociones y no dejarse leer, ¿no? Manipular a los demás para conseguir lo que quieres. Y puede ser desde algo muy inocente, como conseguir lo que quiero, pues quiero que me vean tranquila y quiero que me vean bien, hasta manipular a alguien para que haga algo por ti, ¿no? Algo malo. Es correcto, sí, la verdad es que al final, pues todo está conectado, o sea, era lo que hablábamos la vez pasada, no hay forma de escaparte, o sea, incluso, ¿no? Las personas que se dedican a esta parte de la lectura del lenguaje corporal pueden decirte por qué cuando volteas los ojos hacia una posición, hacia otra, tiene ciertos significados, o sea, al final no, es muy es imprescindible y es algo muy difícil de ocultar, es parte de nuestro ser, el hecho de estarnos comunicando todo el tiempo, el hecho de mover las manos, el hecho de ponerle cierta entonación, énfasis, o sea, todo esto que cumple parte de esta función del lenguaje, la función emotiva, que nos ayuda a comunicarnos de una manera muchísimo más empática, ¿no? Porque también era lo que en algún momento comentábamos ahora que platicábamos. Para mí, cuando me mandas GIFs o algún amigo, algo de, oye, estoy súper triste y me manda el sticker o el gatito llorando, pues, o sea, sientes feo, pero al mismo tiempo te da risa, ¿no? Como por el sticker. Pero si yo ya lo veo a él en una postura ya de verdad de dolor o de sufrimiento, pues ya no me va a dar risa. Entonces, hablábamos incluso de cómo esta parte de la tecnología nos deshumaniza hasta cierto punto y no nos permite conectar nuestras emociones con las personas. O sea, al final, todo el tema de apagar las cámaras, de no mostrarnos, todo siempre va siendo como un ocultamiento y que se está viendo más ahorita por el tiempo que estamos viviendo, que al final
pues eso, pues como que daña esa comunicación con nuestro interlocutor, porque no sabemos si la persona está recibiendo de una buena manera lo que le estamos diciendo o no. Entonces eso lo vuelve muy complicado. Sí, claro, el tema de los emoticones, volviendo, que creo que es justamente de las cosas más importantes de la función emotiva hoy en día, a mí me parece muy interesante. Y también por otro lado, o sea, la vez pasada hablamos de cómo expresamos nuestras emociones a través de emoticones, de GIFs, de stickers y de todos los recursos que podemos tener, incluso de videos o hasta de música, ¿no? Cuando la compartes, para expresar lo que estás sintiendo. Pero creo que también hay otra función que tienen estos elementos, ¿no? Yo me acuerdo, seguramente muchos de aquí se van a acordar de cuando estaba el Messenger hace, qué horror, 15 años o más, que se pusieron de moda los emoticones por primera vez, que al principio nada más eran los que venía el Messenger, pero ya después alguien empezó a hacerlos y entonces los podías agregar y entonces podías tener una librería súper extensa. Y yo me acuerdo que para mí fue algo muy importante porque eso me ayudó a expresar quién era yo, ¿no? A mostrar mi personalidad hasta donde podía por medio de emoticones y de escribir terrible, ¿no? Así de con casi, así de yo soy súper rebelde porque escribo como quiera, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, yo me acuerdo en particular había un emoticón que me encantaba que era como una carita ultra feliz, ¿no? Así saltando y de hecho rebotaba. Y yo me acuerdo que esa la usaba para todo porque yo así soy, ¿no? Y entonces eso hacía que yo sentía, por lo menos yo sentía que me daba a entender, sentía que estaban entendiendo cómo era yo, cómo era mi personalidad, mucho, mucho más cuando estabas hablando con alguien que no conocías en persona, porque además se daba mucho eso en ese entonces, ¿no? Te agregaban por correo y era, ay, el amigo del amigo de no sé quién, o de repente era alguien así que no tenías ni idea. Y entonces, pues yo mostraba así mi personalidad. Entonces también, ¿cómo mostramos nuestra personalidad a través de estos elementos? Claro, y que aquí parte de un tema muy, muy curioso, porque en realidad nosotros podemos usar los emoticones para hablar con nuestros amigos, con nuestra familia y como sea, pero ¿qué pasa cuando esta función emotiva se ve un poco bloqueada o muy bloqueada porque estamos en un contexto formal, ¿no? O sea, a nosotras nos pasa mucho que cuando tenemos que hablar con nuestros alumnos o con nuestros clientes, todo esto se ve como, pues sí, como un muro, porque en realidad no puedes agarrar y poner caritas felices y caritas sonriendo, porque al final van a pensar que es un tema de inmadurez o de lo que sea, cuando al final eres tú. Pero cuando estamos en confianza, cuando estamos hablando con amigos, estamos platicando anécdotas, estamos hablando con familia, manda los corazoncitos y las caritas y los gatitos y al final se vuelve es parte de una conversación muy amena, muy chistosa y todo, y le pone ese corazón. Ajá, y saben que eres tú, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que luego mando cosas y me ponen, no manches, ese sticker es tan tú. Y entonces es como... Que ya tienes tus favoritos que ya sabes que son los que te definen, ¿no? De hecho, tengo una amiga que tiene unos que yo digo, wow, ¿cómo le hace? O sea, yo no he conseguido cosas que ella los pone y parece que le estoy viendo, ¿no? O sea, eso es a lo que puedes de verdad a veces llegar con estos elementos, o sea, que te imagines y esa persona que dices, claro que sí, te imagino perfecto diciendo esto, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como que ya es algo que te ayuda a marcar tu esencia y cuando volvemos a esta parte formal, ya no puedes, ¿no? O sea, tienes que partir de una forma de redactar muy específica. De hecho, me acuerdo mucho que alguna vez en la carrera nos pusieron un ejercicio muy interesante porque nos ponían cómo redactar una carta formal en inglés y cómo redactar una carta formal en español. El ejercicio primero fue hacerlo nosotros, que como fluyera, sin experiencia previa. XX terminamos y nos dice, ok, ahora les voy a pasar una carta redactada por un nativo, no me acuerdo si era norteamericano, canadiense, pero bueno, o sea, redactada en inglés por un nativo tal cual de una empresa y les voy a pasar una carta redactada por una persona hispanohablante, una persona mexicana, redactada así, ¿no? Ahora, lo que voy a necesitar que hagan es que traduzcan la carta del inglés al español y la de español al inglés, ¿no? Híjole, yo me acuerdo, para empezar, traducir del inglés al español, me salían, bueno, si en inglés eran 3 líneas, en español habían salido 15, ¿no? O sea, para empezar. Pero al principio, pues salió más o menos parejito, y me dice, ok, se las entrego al profesor y me dice, está bien, o sea, está perfectamente bien traducida, está bien ejecutada. Ahora dime, si para ti es natural esta carta, del inglés al español traducida, ¿es natural? ¿Te suena a que sería algo que un mexicano enviaría? Y yo, no. O sea, todas las frases eran súper concretas, súper específicas,
sí tienen obviamente frases protocolarias, pero no son estas frasesotas que luego los mexicanos nos las gastamos como a quien corresponda. Primero que todo y antes que nada, quiero yo agradecerle por su valioso tiempo, porque quiero yo quiero manifestar mis, o sea, era una cosa así el rollo. Muy bien, hasta me pasaba que un cliente me decía, espero que estés muy bien tú y toda tu familia en estos tiempos de pandemia, y yo así de, y luego hasta me daba estrés contestar eso, ¿no? Porque tú dices, yo quiero contestar lo que tengo que contestar y ahora tengo que redactar una respuesta amable para que la reciba y no piense que estoy siendo fría, pero entiendo perfecto este tema, ¿no? O sea, ¿cómo cambias es cultural, totalmente, o sea, ¿cómo nos encantaría a nosotras poder ser así de directas en un correo y que no piensen que somos hasta agresivas, ¿no? A veces se puede interpretar como agresivo o serio, como que hay molestia de tu parte. Totalmente, totalmente, Marci, sobre todo, o sea, yo que estoy sobre todo conectada en esta parte de traducción más que docencia, como en tu caso, y que me toca trabajar con los traductores que tenemos aquí en Naulin, de todas las partes del mundo, pues ya sabes, ¿no? Tenemos traductores en Europa, en India, en China, y me toca platicar con ellos, y de verdad que las juntas que con los mexicanos tardo 1 hora en concluir, con ellos tardo 5 minutos, todo es al grano, todo es al punto, de verdad es una diferencia abismal, porque de verdad con el mexicano es como, o sea, sí, pero ¿por qué estás tan serio? O sea, sí, pero ¿por qué o sea, esa parte así, y no tengo nada en contra, digo, al final es parte de nuestra esencia, yo también soy así, yo a veces incluso si de repente hablan de cierta manera, como que me pregunto un poco, o sea, como qué está pasando, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un contexto cultural completamente distinto al que tienen en otros países. Pero me parece totalmente curioso cómo es esta forma de desenvolvernos, de explicarnos, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que luego estoy contestando correos a estas personas con ciertas indicaciones o lo que sea, el extranjero me contesta, ok, todo bien, llega el mexicano y, oye, sí, pero nada más como pregunta, ¿estás enojada? No, no. Entonces, piensan que es un tema a veces hasta de agresión. Oye, Miriam está enojada, ¿por qué me contestó de esta forma? O sea, peor, ¿no? Porque además ya ni siquiera es directo, entonces yo empiezo a ver una distorsión ahí totalmente de un mensaje que no tenía. Ahí sí no debía haber habido emociones. Exactamente. Y de hecho, parte de la pregunta que habíamos nosotros con la que arrancamos el programa pasado fue ese, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no te entiende? ¿Y qué pasa aun cuando te explicaste y trataste de dar a entender todo el contexto, cómo te sentías, siguen sin entenderte? Eso nos va a llevar a otra función del lenguaje, pero aquí lo interesante en esta parte emotiva es que al final, al no entendernos bien y al no entender incluso los contextos culturales y al no entender muchas otras situaciones, eso es lo que nos lleva a esas fricciones absurdas e innecesarias. O sea, sí, entonces... Perdón, a mí me hace pensar en una anécdota que ya no nos vamos tan lejos, o sea, en el tema cultural y así, simplemente en nuestra misma cultura, con personas que crecieron igual que nosotros, puedes tener estas disrupciones que pueden a veces romper una relación, ¿no? O sea, yo me acuerdo, digo, en mi caso era una relación comercial. Había una chica que siempre traía kimonos padrísimos, así, y entonces pues yo siempre le estaba comprando y publicaba cosas y ya teníamos mucha confianza, o sea, llevábamos años, así que publicaba cosas y yo luego le escribía y le decía, oye, quiero y te deposito ahorita, y a veces nos veíamos en 2 meses, 2 semanas, pero siempre hubo mucha confianza, nos llevábamos muy bien, nos comunicamos siempre súper bien. Incluso en algún punto nos planteamos hacer un negocio juntas, ¿no? Okay. Bueno, lo que pasa aquí es que empieza la pandemia y entonces no me pudo entregar un paquete que tenía que entregar desde hace mucho tiempo, ¿no? De muchas cosas. Pues pasaron meses y meses y meses hasta que un día le dije, oye, ¿sabes qué? Ya necesito mis cosas porque me voy a ir de la ciudad. Y fue difícil coordinar con ella. De hecho, yo hasta sentí un poco de molestia porque tardó mucho en que pudiéramos coordinar la entrega hasta que finalmente me las mandó. Ya cuando me mandó las cosas, yo ya estaba con las cajas así hasta arriba, ¿no? Ya saben, los que se han mudado, lo que conlleva. La mudanza, el estrés, nomás lo pienso y vuelvo a sentir así, horrible, ¿no? Entonces yo ya tenía cajas y cajas y cajas por todos lados, me llega el paquete, reviso, yo había pedido como 3, 4 kimonos de flores, entonces yo veo los 3, 4 kimonos de flores, los aviento a una caja, me doy cuenta que me falta un pantalón rojo, porque bueno, era un pantalón rojo, o sea, es algo que llama la atención y además justo era como de las prendas que más esperaba. Entonces le escribo y le digo, oye, me faltó este pantalón. Ay, sí, Marci, perdón, hasta yo un poco molesta así de, oye, no, o sea, tanto para ponernos de acuerdo y otra vez. Total que al día siguiente me quedó de escribir, yo al día siguiente estaba
doblemente estresada porque tenía que ir a regresar el módem a la compañía de internet y solo podía ir ese día porque el día siguiente por la pandemia cerraban temprano y había una fila de 2 horas en el centro comercial cerrado en pandemia. O sea, yo estaba así, ya, mal. Y entonces me manda un mensaje, ni siquiera fue nota de voz, además fue un mensaje y me dice, oye, Marci, ayer no te mandé de casualidad este kimono que estoy casi segura que te mandé uno que no era tuyo, que tú no habías pagado. Y yo en ese momento, yo ya previamente estando medio molesta con ella, probablemente ella ni sabía que yo estaba medio molesta, pues le mando una nota de voz y le digo, ¿sabes qué? Perdón, pero yo no me puedo ocupar de eso ahorita. O sea, si fue tu error, pues lo siento, yo ya guardé los kimonos, están en una caja cerrada así y no la voy a abrir, ¿no? O sea, como diciéndole, sorry, ¿no? Pues total que se súper enojó y más tarde me escribe un mensaje y me dice que qué deshonesta soy, que cómo era posible, que no esperaba eso de mí, que qué mala clienta, que sí estaba muy para pedir el pantalón que me había faltado, pero que el kimono que me había dado yo me había quedado callada. Bueno, casi así que me dijo que era una ratera, ¿no? Y yo así, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Pues yo creo que ella nunca entendió que yo estaba molesta y yo creo que cuando yo le contesté mi nota de voz, pues por supuesto que ella no tenía, sí tenía el contexto de que me estaba mudando, pero no estaba, ella no estaba consciente de todas las emociones con las que estaba teniendo en ese momento, que estaba estresada, que estaba harta, que no era mi prioridad, obviamente. Entonces lo tomó ella totalmente personal, ¿no? Así de como, pues no me importa, hazle como quieras y dame mi pantalón además. Entonces fue muy impactante para mí, digo, aunque suena como algo como muy X, porque no era ni mi amiga, ni mi familiar, ni nada, fue muy impactante como hubo una disrupción total de la comunicación, ¿no? O sea, ahí se rompieron todos los canales, de repente me dijo de cosas, no, le traté de marcar justamente como para tratar de tener una conversación, no quiso, pues le mandé notas de voz, mensajes, porque además a mí no me gusta quedar mal con la gente, ¿no? Porque finalmente ya le dije, como, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, o sea, si quieres, quédate con el pantalón, si quieres te lo deposito, lo que quieras, ¿no? O sea, porque para nada era mi intención. Ay, bueno, sí, está bien. Y, ay, bueno, sí, ya al final hicimos las paces según esto y ya quedamos bien, pero nunca jamás en la vida nos volvimos a hablar. No le volví a comprar ningún kimono, ya ni me volví a meter a su página. Y dices, ¿cómo es posible que un malentendido de este estilo pueda romper una relación? La relación se rompió, se fracturó. Y esto pasa en relaciones más cercanas, esto pasa con la familia, con los amigos, con las parejas, ¿no? O sea, qué fuerte como un malentendido tan X, como que simplemente no tuvimos la empatía o no tuvimos la información suficiente, puede romper por completo algo. Exacto, fíjate, y aquí lo curioso es que además, Marci, ustedes tienen como el mismo contexto cultural y aún así no se pudieron dar a entender, las dos mexicanas, las dos como en esta... Las dos nos hemos mudado, las dos tenemos sí, o sea, por eso yo digo, ¿cómo? Tú hiciste, seguramente empleaste frases, audios, llamadas, emoticones y aún así... No lo usé porque yo me desesperé, yo dije, ¿por qué piensas eso de mí? Y además dije, qué feo, pues yo al final le tenía un poco de estima, ¿no? Dices, bueno, pues yo quiero llevarme bien contigo, no, nunca fue mi intención, pero bueno, pues también eso tiene mucho que ver con qué tan abierto estás a escuchar a la otra persona, ¿no? O sea, a escuchar la otra versión, porque muchas veces cuando hay como tú dijiste, a lo mejor en este caso ya sería una pelea, ya no es una discusión, porque ya está habiendo un conflicto, no estamos abiertos a escuchar la versión que tiene la otra persona, lo que está viendo, lo que está sintiendo, cómo lo está viendo desde otra perspectiva. Y esto rompe definitivamente el canal de comunicación. Totalmente. Y la verdad es que sí me impacta mucho cómo, por más que hagas el esfuerzo, no se entiende. Mira, a mí me pasa muchísimo en Facebook. La gente que me conoce muy bien sabe, ¿no? Que a veces de verdad es muy chistoso porque cuando yo contesto sobre todo algo de manera como muy, muy frontal o muy seca, es así como, ay, no, ya te enojaste. No, o sea, lo único que quiero es que me contestes igual, que me contestes con un argumento bueno, que me contestes con algo interesante, para que siga la plática, ¿no? Y ya de plano sí ya me burlo y todo cuando ya la discusión no está llevando a ningún lado, pero esa es otra historia. Y el punto es que ese canal, ese chat, esas respuestas por Facebook, siempre como que te bloquean esa parte. Obviamente la gente que me conoce muy bien le da risa, luego me escribe aparte así de, no manches, Miriam, ya déjalo en paz y se ríen y lo que sea, ¿no? Pero en lo personal. Sí, tú eres una de ellas. Entonces, al final, pues son situaciones que irrumpen esa parte. Pero a mí, por ejemplo, se me hace muy interesante esta parte de los emoticones, ahorita que estamos tocando el tema, porque fíjate que en los contextos culturales esto cambia radicalmente. O sea, yo habría pensado que la carita feliz es la misma carita feliz aquí en China, literalmente hablando, en China, y no. Por ejemplo, veía yo cuando estudiaba el mandarín, cómo nos explicaba la profesora este tipo de contextos, ¿no? Que sí es muy interesante porque al final dices, es parte de mi día a día, si yo el día de mañana quiero chatear con un chino, pues tengo que saber, o sea, qué elementos usar y qué elementos no usar. Entonces,
me comentaba ella, por ejemplo, que la carita feliz que conocemos todos, que nada más son como los ojitos y la boquita, o sea, la sonrisita, no con los dientes abiertos, solamente la sonrisa. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no, digo que la clásica, que incluso antes de que hubiera emoticones por todos lados, los 2 puntos y el paréntesis. Exacto. Esa, la típica, la clásica, podía para nosotros ser un símbolo de felicidad o como de sonrisa, y en China esto era un símbolo de agresión, porque eso quería decir que tú le estabas dando el avión a la persona y que era como poner una poker face, como diciendo... De verdad, no lo puedo creer. Sí, bueno, que no he hablado con un chino por escrito porque lo hubiera hecho fatal. O sea, yo me la paso poniendo caritas felices así de, estoy bien contenta. Exacto. Entonces, imagínate, tú piensas que mandas caritas sonrientes pensando en empatizar y estás insultando al chino y le estás queriendo decir que no le importa, o sea, que no te importa lo que está pensando, que no te importa lo que estás diciendo. También me acuerdo mucho de la carita de esta feliz que trae la Aurora, que es como de angelito. Para nosotros es algo como cuando me porté bien y pones la carita de angelito o chistes de estilo. Bendiciones. Exactamente, y acá es un símbolo de muerte, ¿no? Que estás realmente como queriendo decir algo como de... Sí, o sea, con una connotación ahí mortífera. Y no sé, hay tantas cosas que de verdad me parece increíble. En Brasil hay otro tipo de emoticones, porque luego yo cuando chateo mucho por mi trabajo con gente de otros países y luego me dicen así como, ¿qué quisiste decir con este emoticón? ¿Quisiste decir que estás contenta o quisiste decir como que tal, no? Y entonces es como, para mí es un choque, o era un choque en ese momento, porque yo decía, si yo le mando esos mismos emoticones a Marcy o a mis amigos aquí en México, todo el mundo entiende la connotación del emoticón. Lo mismo, ¿no? La carita sonrojada, no me acuerdo quién me lo mencionó, si me lo mencionó un francés o no, la verdad no lo recuerdo mucho. No fue alguien del occidental, creo que también fue el caso de un asiático, pero la carita roja, que siempre es como que está sonrojado por algo, ¿no? Porque te dio pena algo o lo que sea. Y no, tiene una connotación directamente sexual. Entonces tú le puedes estar enviando como mensajes sexuales a esa persona. Y tú no estás hablando de eso. Entonces, como que al mismo tiempo dices, híjole, se me hace que entonces los emoticones no son mis aliados, precisamente cuando tengo que hablar con gente de otras partes del mundo, ¿no? Aquí en México o en nuestro contexto cultural son muy válidos, los podemos usar porque todos entendemos. Si alguien me manda una carita feliz, yo sé que me está queriendo decir que es feliz. Si me manda la carita del angelito, de hacer algún chiste de que si se portó bien o lo que sea, lo que tú quieras. Pero si es algo de esta índole, de hablarlo, sí, hablando con gente de otros países, ya bye. O sea, o la puedes regar muy feo, o te la pueden tomar a mal, o se pueden ofender y tú ni siquiera supiste qué hiciste. Entonces, esta parte de la comunicación de emoticón para que te ayude en la función emotiva, para darte a entender, no es válida culturalmente hablando. Claro. Bueno, ¿y qué pasa? Digo, ya para cerrar el tema de las emociones, ¿qué pasa en el tema de la actuación? Esto me hizo pensar ahorita que dijiste lo de la carita feliz en China, que tiene más que ver con un tema de actuación, ¿no? O sea, como del poker face, como dices, así de, ay, sí, ajá, qué bueno. O sea, que también es parte de la función emotiva, ¿no? Los actores y la actuación en general, tanto profesional como no profesional, ¿cómo influye de esta forma en esta función? Sí, fíjate que qué padre que toquemos este tema, porque a mí me encanta el teatro, me súper encanta el cine, o sea, en general toda esta parte de la actuación y cómo disfrutas, ¿no? Viendo, cuando un buen actor de verdad hace un papel que se esperaba, híjole, de verdad que es algo que, o sea, te pone así... Te transmite toda la emoción, a mí eso me encanta. Y es increíble, y la verdad es que, fíjate, porque a ver, o sea, un actor pues tiene que exagerar, ¿no? Tiene que dramatizar para que entonces la persona que está viendo toda esta parte de la actuación sienta, ¿no? De hecho, yo era muy fan de unas obras cortas que se proyectan ahí en la Ciudad de México, porque son obras muy cortitas, seguramente muchos de ustedes lo ubicarán. Son obras muy cortitas que duran cerca de 15 minutos o 20 y te van cambiando de salas dentro de una misma casa y bueno, ¿no? Entonces me acuerdo que vi una obra de los desaparecidos y desaparecidas en Ciudad Juárez y la que la hacía de la mamá que estaba hablando de su hija desaparecida, yo cuando la vi llorar, yo empecé a llorar. O sea, y nomás de acordarme así, yo salí llorando, al final me entrevistaron porque estaba llorando. O sea, para mí fue muy impactante porque yo juraba que era la mamá de la niña a la que habían matado, ¿no? Aún dentro de la obra.
pero fue tan buena su acción, yo no era la única de otras personas llorando en el foro, pero al final te das cuenta que esa parte de la función emotiva, esa transmisión de sentimientos que de verdad te hablan del sufrimiento, de la alegría, son capaces de moverte, o sea, simplemente estos experimentos sociales que luego hay de tratar de sonreírle a la gente y como mucha gente te contesta con una sonrisa y las filman todavía como van metros adelante caminando y siguen con la sonrisa, o sea. Les hacen un cumplido, ¿no? Por ejemplo, eso es también, o sea, qué importante es transmitir esa parte positiva para hacer ese contagio masivo de lo que queremos, ¿no? Entonces, al final, esta parte de la actuación, creo que eso es lo que hace, esta función emotiva, lo que te hace es entender esa parte, entender esa emoción, vibrarlo, sentirlo, y te facilita la comunicación con tu interlocutor, porque en una obra en que tú no estés hablando, tú estás empatizando con esas emociones y al final esa es parte de la comunicación, de la función emotiva, ¿no? Que la gente lo sienta, que lo entienda y qué es lo que nos pasa con la literatura, ¿no? Obviamente, qué padre que pudiéramos escribir súper bien y qué padre, y lo voy a mencionar, no me importa, qué padre que pudiéramos ser Julio Cortázar, nadie puede ser como Julio Cortázar, es lo máximo, no podía pasar yo este programa sin decirlo, pero esa facilidad de palabra, y de muchos escritores, yo hablo por Julio porque es mi escritor favorito, pero esta facilidad de palabra que hay para que te transmita, ¿no? Que tú lees algo del escritor favorito que tú quieras y te transmite, te hace vibrar, incluso hasta lloras con la muerte de un personaje o lo sientes y empatizas y entonces todas estas emociones que a veces no logramos porque por muy bien que escribamos, no logramos esa parte y cómo hace que el escritor lo logre, ¿no? O sea, para mí es un don, o sea, ser escritor es un don que muy pocos tienen, es algo maravilloso, eso sí, así los tocó Dios y les puso un dedo en la cabeza, o sea, de verdad tener esa facilidad de plasmar en palabras algo tan profundo como la parte del sentimiento, eso es increíble. Pero esto nos va a llevar a nuestro siguiente tema, ahorita que regresemos de un corte. Y entonces, bueno, les quiero recordar a nuestros amigos de RACPI. RACPI ofrece soluciones de prevención y mantenimiento de equipos y sistemas de cómputo, ofrece actualizaciones y soluciones integrales que te darán tranquilidad y seguridad en lo del desempeño que necesites en tus equipos. Visítanos en RACPI, Twitter, Facebook y, bueno, soluciones que dan tranquilidad a tu negocio. Nos vemos en 2 minutitos. Muchas gracias. Empezamos, amigos. Gracias.
Hola amigos, estamos de vuelta aquí con Miriam y Marcy en las funciones del lenguaje parte 2. Antes de retomar el tema del que estábamos hablando, les comparto el teléfono, WhatsApp o Telegram de Rugby, que si necesitan soluciones para su equipo de cómputo es 5589-965449. Pero bueno, continuamos con lo que estábamos diciendo, Miriam. A mí me gustó mucho cómo conectaste esta parte de la actuación con la escritura, ¿no? O sea, creo que lo que tiene esto en común básicamente es la transmisión de una emoción, pero en estas dos en particular muchas veces es de una emoción de una persona ajena, ¿no? O sea, tú estás actuando o estás escribiendo sobre un personaje que muchas veces ni siquiera existe, que es creado o a lo mejor puede estar basado en un personaje real, pero ¿cómo tienes que empatizar con ese personaje para poder expresar esas emociones y transmitírselas a una tercera persona? Que en realidad, bueno, creo que de eso va en general la música, la danza y todas las artes, ¿no? Que de hecho creo que eso es lo que las hace artes, ¿no? O sea, la empatía y esta transmisión real de una emoción que no necesariamente viene de esta persona, sino la estás pasando de algo más. Es como, estás funcionando como un canal para transmitir estas emociones y este personaje. Correcto. Y la verdad es que es una parte fundamental de la educación y del desarrollo humano. De verdad que qué tristeza que aquí en México nos cueste a veces mucho trabajo entender que el arte en todas sus expresiones es una parte esencial de nuestra educación y de nuestro desarrollo, porque no nada más es el hecho de, ay, sí, déjame ver esa obra, déjame ver la película, no, es que es algo que te ayuda a empatizar, que te ayuda a entender otras funciones comunicativas, que implica incluso un desarrollo neuronal, que implica que generes conexiones neuronales, que, o sea, son tantas y tantas situaciones, pero es justo esto a lo que nos lleva esta parte del lenguaje de nuestro cerebro que se va desarrollando conforme nosotros vamos entendiendo y asimilando las funciones, ¿no? Entonces, en esta parte emotiva, podemos empezar nosotros a ver, ok, ¿cómo siente fulanito? ¿Cómo siente perenganito? Para yo entonces empezar a entender esa parte. Y fíjate que ahorita con todo lo que comentas de esto del arte y de los escritores, yo pensaba, me acordaba ahorita de cómo yo en la carrera me platicaban algunos profesores de las experiencias de los traductores con los escritores, ¿no? Que muchas veces algunos de ellos, dependiendo del tipo de literatura a traducir, a veces iban a vivir con los escritores para estar ahí viviendo con ellos, entender sus costumbres, sus hábitos y todo, para que esto los ayudara a hacer una traducción lo más fiel y al mismo tiempo bonita posible, lo cual es muy difícil, ¿no? Yo tenía un maestro que me encantaba porque decía que que la traducción si era bonita, entonces no era fiel y viceversa. Entonces, y es muy cierto, a mí me ha tocado hacer traducciones literarias y la verdad es que muchas veces sacrificas muchos elementos para que quede lo más bonito posible o si ves que es muy necesario que quede fiel, entonces ya no queda tan bonito, pero ya por lo menos no quitaste esa interpretación que el autor quería poner, ¿no? Entonces, al final es esta parte de entender, y con todo esto que mencionabas del arte, y menciono lo de estos traductores que tienen que vivir con los escritores, porque al final lo que ellos pretendían era tratar de sentir y ponerse en la piel del escritor para poder igualar esta parte. O sea, qué complicado y qué subjetivo es todo este contexto de tratar de hacer una traducción que sea preciosa, porque si de por sí ser escritor es todo un don para poder dar a explicar o dar a entender tus sentimientos o lo que te estás imaginando, lo que estás concibiendo. O sea, ahora imagínate que alguien más los tenga que interpretar por ti, los tenga que pasar a otro idioma, que además es posible que no tenga los mismos recursos para explicar lo que quisiste explicar. O sea, entonces ahí nos perdemos grandes párrafos, grandes palabras de los escritores y de la literatura en general, muchas veces, con excepción de Julio Cortázar, que era perfecto, y que hizo las traducciones de Edgar Allan Poe, pero ese es un tema aparte. Y el punto es que al final es esta parte es prácticamente, pues no imposible, pero sí muy difícil tratar de que tu emoción fluya a través de la pluma de otra persona. Entonces, claro, sigue siendo arte, ¿no? Un traductor sigue siendo un artista, definitivamente. Sí, está trabajando con emociones, o sea, a mí me parece impactante. Si es difícil ser actor o ser escritor y poder transmitir esto, ahora imagínate agregarle un paso más, ¿no? O sea, para que lo entiendan otras personas. Por eso luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver
las películas en el idioma original. Y fíjate que es muy curioso porque yo hablo inglés y español, pero cuando voy a ver una película francesa, china, de cualquier otra cultura, a mí me gusta verla en el idioma original, porque aunque yo no estoy entendiendo el idioma, o sea, no entiendo nada de las palabras, la entonación y no sé, o sea, es algo que va más allá de la entonación que ni siquiera sé explicarlo bien, o sea, es todo lo que escuchas, lo que percibes, es más, hasta los gestos de la cara, que si tú lo escuchas doblado, pierdes todo eso. O sea, definitivamente lo pierdes. Aunque estés viendo al mismo actor y nada más sepas que está doblado, ya no entiendes tanto el mensaje. A mí en particular, que me gusta mucho el cine francés, que te digo, yo no hablo francés, me encanta. Me encanta el sonido de las palabras, me encanta cómo tienen de pronto formas de ser más dulces que cuando hablas en español, simplemente no lo puedes hacer. Nosotros no hablamos tan dulce, ¿no? Por ejemplo, en ciertas ocasiones. Es correcto, sí, y al final a mí me encanta porque el francés te la pueden mentar, pero se sigue escuchando bonito y tú dices, ok, entonces, sí, la verdad es que si tú quieres entender una obra de literatura o cinematográfica o teatral o lo que sea, la recomendación siempre va a ser que lo veas en el idioma original, o sea, si lo hablas, qué maravilla, si no, pues bueno, para eso estamos los traductores, pero al final sí, siempre te vas a privar de una parte maravillosa que tienen los idiomas y que de hecho es la parte intraducible que vamos a tocar en la función metalingüística, pero en esta parte de la función poética, que ya nos estamos adentrando en esto, porque es toda esta parte de los refranes, los dichos, la literatura como tal, toda esta parte de saber adornar de cierta forma las letras o dar un sentido figurado a algo. Entonces, toda esta parte es la que nos va a ayudar a comunicarnos de otra manera y transmitir las emociones de otra manera. Claro, de hecho, esto me hace pensar un poquito en, bueno, o sea, obviamente todo lo que son refranes y dichos, pues entran dentro de la función poética, ¿no? Que también a mí creo que es algo que deberíamos tocar porque, o sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, dichos como, tengo el Jesús en la boca, ¿no? O sea, que, ok, en México lo entendemos perfectamente bien, pero tú le dices eso a alguien de cualquier otra cultura, o sea, deja tu otro idioma, otra cultura y no te van a entender nada. Entonces, como también la función poética muchas veces es súper centralizada y de nuevo, ¿no? O sea, tiene todos estos aspectos culturales, regionales incluso, ¿no? O sea, en el mismo México tenemos frases o dichos que son de una región. Entonces, te vas a la Ciudad de México y empiezas a hablar y te dicen, no eres de aquí, ¿verdad? Y es así de, uy, ya me delaté. Exacto. Fíjate que eso del Jesús en la boca a mí me da muchísima risa porque como es una expresión de preocupación, ¿no? O sea, me tienes con el Jesús en la boca. Y yo me acuerdo cuando salió hasta el meme, porque literalmente hablando era una interpretación muy chistosa. Y entonces estaba el meme de una boquita con un Jesucito que salía de la boca. Y a mí me da mucha risa porque decía, sí, literalmente eso es, literalmente. Nacional, o sea, piensas y dices, tú no tienes un Jesús adentro de la boca, ¿no? Pero la función poética te ayuda a entender que entonces estamos hablando de otro sentido, ¿no? De algo figurado. Entonces, no es que tengas al Jesús en la boca, ¿no? Es que en realidad eso ya derivó a estoy preocupada o me tienes así con esta angustia que... Entonces, al final, esta función poética nos va a ayudar a eso, a entender de otra manera esas frases, refranes, etcétera, que literalmente no tendría ningún sentido. Claro, ¿no? También pienso bueno, yo que uso mucho esta frase de me quedé como el perro de las dos tortas, ¿no? Que en realidad viene de una fábula, o sea, como tal no es un dicho, porque mucha gente también si no lo entiende, viene de una fábula que yo me acuerdo que me contaba mi mamá, ¿no? La clásica del perrito que lleva una torta en el hocico y entonces se asoma al río y ve a otro perro con una torta, entonces dice, yo también la quiero, y entonces suelta su torta y obviamente pues era el reflejo, pierde su torta y se quedó sin nada, ¿no? Y yo tenía esta duda, ¿no? Si esto entra dentro de la función poética y pues me parece que sí, porque al final estoy distorsionando las palabras, o sea, no es literal, no hay un perro que tenga una torta en el hocico y vaya, o sea, simplemente es el significado de esa frase, de dónde viene y qué quiere decir. Exactamente, y que interpretemos, ¿no? O sea, ¿cuándo usamos esa frase? Pues cuando andamos tomando malas decisiones y nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces al final... Y es la misma situación que el Jesús en la boca, ¿no? No es que seamos un perro que se quede sin dos tortas, es que tiene este sentido figurado que nos ayuda a entender este otro contexto. Entonces, al final, todas estas frases... ¿no? Exactamente. O sea, al final, todas estas frases nos sirven para poder
tener una comunicación que también sea fluida, porque a veces el mismo vocabulario que tenemos no es vasto para explicarnos, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que recurrir a la explicación del lenguaje sobre el lenguaje, que esa es otra función que vamos a ver. Pero al final, esta parte de no entender y tener que recurrir a otro tipo de ayudas que tenemos dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro idioma, es lo que va haciendo esa construcción social y cultural que conocemos hoy. O sea, esto mismo que sabemos de por qué identificamos este dicho, porque así crecimos escuchándolo, porque mi mamá, mi abuelita, mi tatarabuelita lo decía, por qué crecí sabiendo que la carita feliz era una carita feliz, pues porque yo siempre lo asocié con eso, pero ya ahora entiendo que los chinos no. O sea, esa es la parte que nosotros entonces tenemos bueno, ni tenemos que, iba a decir, tenemos que pensar, pero es que ni siquiera lo pensamos, o sea, lo vamos entendiendo. Y que era lo interesante de este programa y que lo platicamos, ¿no, Marcio? O sea, al final, todas estas funciones del lenguaje las hacemos todo el tiempo de manera inconsciente. Tú nunca te detienes a pensar, ah, sí, es que mira, hoy hice la función poética porque entendí los dichos y los refranes. Sí, o sea, ya lo entiendes porque tú así creciste, tu contexto cultural es tu contexto social que te permite entender todas estas situaciones sin que nadie te las tenga que explicar de más. Entonces, no sé, hay muchísimas, las frases de las películas simplemente, ¿no? O sea. Y que además estas luego a veces se convierten en un meme y entonces ya empezamos a conectar con otras funciones. Pero bueno, fíjate que a mí me pasa algo muy, muy curioso. Cuando yo escucho la función poética, o sea, lo primero que me viene a la mente es como la función poética en el tema romántico, ¿no? Que además a mí me parece un poco ridículo porque yo nunca he sido una persona muy romántica, pero justo me recuerda a esta, que hace poquito subieron la película de Marte duele en Netflix. Seguramente toda la gente noventera de aquí conoce esa película y los que no la conozcan, véanla porque, bueno, la volví a ver y la verdad es que me pareció muy buena. Digo, fuera de todo el tema romántico tipo Romeo y Julieta, realmente tiene como un tema social, socioeconómico muy fuerte, ¿no? O sea, sí habla de una realidad. Pero bueno, no me voy a clavar en eso. En realidad a mí me daba mucha risa porque con mi novio tenemos así como que nos daba mucha risa las frases de la película, ¿no? O sea, que se encuentran así en el centro comercial y entonces son unos chavitos y están enamorados. Entonces él le dice así como de, es que yo nunca he ido al mar, pero cuando yo te veo, veo el mar en tus ojos, ¿no? Y entonces a mí me daba mucha risa y entonces ahora es un chiste local, ¿no? Así que ya nos decimos eso. Pero bueno, en este caso, definitivamente pues había una respuesta. O sea, cuando estás enamorado, y más cuando eres adolescente, igual y ya cuando eres más grande ya empiezas así como a tocar tierra, ¿no? Pero en la adolescencia que te dejas llevar por esta función poética que hasta escribes las cartas así, que luego fíjate qué curioso que yo en las cartas que les escribía así a mis novios de la secundaria, bueno, uno por uno, las caritas, ¿no? Hasta se las dibujaba, era como las ganas de expresar todo esto. Entonces, qué padre que podamos tocar este tema de la función poética y no nada más se quede en este tema como romántico, ¿no? Que te digo, a mí me parece a veces como demasiado. De hecho, a mí, no sé si te ha pasado que pues a lo mejor alguien está como un poco clavado contigo y llega y te dice este tipo de cosas como de veo el mar en tus ojos y de pronto no tienes una respuesta muy positiva, ¿no? Entonces es así como de, ok, ¿no? Que justo creo que esto nos lleva un poquito a la quinta función, a la penúltima función, que es la función enfática, que es esta de las respuestas, básicamente como para hacerle saber a la otra persona que estás escuchando, ¿no? Pero aquí puedes expresarle de muchas formas. O sea, una cosa es, ok, te estoy escuchando, bien por ti, pero no me interesa. O la otra es, yo también veo el mar en tus ojos, ¿no? Entonces, sí, fíjate que es muy importante. sí, que fíjate que antes de esto, de pasar a la fática, ahorita con todo lo que estás mencionando de la película y esta frase de la cursilería y todo, me causa mucha risa, pero sí, o sea, real al final, es parte de esa comunicación, pues hasta cursi, porque pues sí, todo el mundo, creo yo, les hacía cartitas a las amigas, a los noviecitos de la adolescencia, o sea, estas formas de comunicación, pero como estas formas de comunicación que si bien son parte de, y es más fácil comunicar nuestros sentimientos porque hay una apertura, porque nos conocemos, porque fue nuestro novio, nuestras amigas y todo, ¿cómo hacen muchos escritores para lograr moverte ese sentimiento, no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita me acuerdo, hay una carta en el libro de Rayuela de Julio Cortázar, que es la carta del bebé Rocamadour, ¿no? Y yo soy clavadísima con Julio Cortázar, pero bueno, pero el punto es que la carta del bebé Rocamadour, hay y así sucesivamente. Pero a mí, Perdón, Miriam, te cortó el audio tantito, ¿nos puedes repetir eso? sí, correcto, gracias.
Decía que hay mucha gente que le puede parecer muy atractivo el capítulo 7, que habla del beso y describe una escena como de amor muy bonita, que sí, tú lo lees y es una delicia para los ojos y para los sentimientos, pero hay un capítulo que habla, que es la carta al bebé Rocamadour, que es un bebé que fallece, y su mamá, la maga, le dedica esta carta, pero la carta es la cosa más tierna y desgarradora del mundo, y es un dolor de una madre que acaba de perder al hijo por patrones intelectuales, egoístas, amorosos y de otros rubros, ¿no? Pero cuando tú la lees, de verdad que es un sentimiento tan impresionante, o sea, lo que sientes. O, por ejemplo, cuando lees la poesía de Lorca y que no es que hable forzosamente del amor, sino que habla de esa destrucción del ser humano en la guerra, de cómo la guerra te va desbaratando por dentro y tú lo lees y juras que es un poema de amor, pero no es un poema de amor, sino que habla de la guerra. O las pinturas, ¿no? O la pintura del Guernica de Pablo Picasso, que tú cuando la ves te quedas súper impactado porque sí se siente eso, dolor, esa destrucción, aún dentro del estilo cubista, que a mucha gente no le gustará, a otros sí nos gustará, pero el punto es que siempre transmite esa parte y cómo esta función, que ya después hablaremos, ¿no? Del lenguaje en el arte y del lenguaje en la danza y en la pintura, porque esto da para muchísimo y lo vamos a platicar en algún momento, pero cómo sí toda esta función emotiva nos lleva, partiendo de lo que, de cómo comenzamos, nos lleva a empatizar. ¿A qué nos lleva la función emotiva? A empatizar, a sentir lo que el otro nos quiere decir, y entonces eso es lo que facilita los canales de comunicación, aunque culturalmente hablando no siempre aplique. Claro. Sí, no, esta función poética a mí me gusta mucho porque tiene muchísima extensión, ¿no? O sea, es más, la utilizamos a diario. Me acuerdo el otro día que me dijeron, ¿cómo me comentaron? Ese es el arte de la vida, ¿no? O sea, como hay veces que simplemente estás hablando y salen estas frases que no necesariamente son refranes o anécdotas, que no son dichos, que simplemente a veces te nace, ¿no? Porque, como dices tú, o sea, a veces en nuestro idioma no tenemos las palabras para expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, muchas veces tenemos que recurrir a frases que no son literales para poder darnos a entender. Correcto. La verdad es que al final, pues sí, es parte de todas las conexiones que tenemos que hacer para entenderlo, porque obviamente una persona, tocamos el tema de lo de Víctor, el niño salvaje. Ahora imagínate, si se ve irrumpida esta función emotiva, ¿qué pasaría con esta función poética? O sea, en realidad el niño nunca va a llegar a entender la literatura, nunca la va a valorar, y entonces aquí es cuando nos planteamos también qué tipo de desarrollo en el cuestión de educación cultural y social tiene que tener una persona para que pueda valorar la escritura, la literatura y las artes en general. No estamos hablando ni siquiera de un sector socioeconómico que, si bien es parte de un patrón, y claro que por supuesto que influye, no lo es todo, ¿no? O sea, al final tiene mucho que ver con este factor de educación para entender entonces por qué alguien como Víctor, el niño salvaje que estuvo desconectado, no puede ni siquiera entender la función emotiva. ¿Qué hace que alguien no entienda la función poética? ¿Qué hace que a alguien no le llegue un buen escritor? ¿Qué hace que a alguien no le llegue una buena película? Que eso es muy subjetivo, ¿no? Hay gente que llorará con el Titanic, súper válido. Hay gente que llorará con, no sé, esta de Amarte duele, o sea, es súper subjetivo, cada quien sabe que gente que llora con Los Miserables. O sea, al final esta función poética sí nos habla mucho de este contexto en el que nos hemos desarrollado, o sea, o que hemos buscado desarrollar. Entonces, esta función poética nos va marcando inconscientemente esa empatía y esa comunicación, al igual que la función emotiva, con toda esta parte de las emociones que tiene un artista. Sí, claro, me pone a pensar en los países que, por ejemplo, la música es algo súper importante desde que son niños, entonces que tienen que, bueno, tocar los instrumentos o cantar y tocar un instrumento desde niños y se les instala desde niños eso, ¿no? El apreciar las artes. O sea, por ejemplo, aquí en México es muy común le dices a un niño que vamos a un museo y luego dices, ay, qué flojera, incluso muchos adultos, o sea, ay, qué flojera ir a un museo, ¿no? O sea, ¿quién quiere ir a eso? Mejor vamos al cine y vemos una película doblada. Pues es que es algo que aprendes desde niño, o sea, si de niño no te enseñan a tocar música o a bailar incluso, ¿no? O a apreciar todas estas artes, ya luego cuando eres adulto es difícil, no digo que es imposible, pero sí es más difícil que puedas tener esta apertura y definitivamente creo que es algo muy importante en el desarrollo de un ser humano. O sea, que sepas apreciar las artes, porque al final también no nada más las aprecias, sino que
funcionan como una herramienta para que te comuniques mejor, ¿no? O sea, una persona que crece con música, con arte, con cine, con teatro, con todo esto, tienen más herramientas para expresar todo, hasta por el simple hecho de dedicarle una canción a alguien, ¿no? Es una persona que no escucha música, te dedican una canción y dices, ok, o sea, ya ni siquiera estás recibiendo el mensaje que te está dando esa persona a través de la música, sino que tampoco puedes apreciar los instrumentos que están tocando, el estilo de la música que es. Entonces, sí es algo que yo creo que es muy importante que exista culturalmente desde la infancia, ¿no? O sea, todo esto. A mí mis papás, por ejemplo, me metieron a clases de música desde niña y se los agradezco tanto, porque siento que sí me ayudó a desarrollar algo que difícilmente hubiera tenido si no hubiera tenido esta conexión desde niña. Totalmente. Y fíjate que es muy interesante, sobre todo el caso de la música. La música sí lo es todo y no es una opinión personal. O sea, de hecho, se han hecho estudios neurológicos de cómo se activan las zonas del cerebro con diferentes tipos de actividades, aprendiendo un idioma, aprendiendo matemáticas, aprendiendo X. El único estudio, rama, arte que activa todas las áreas del cerebro es la música. O sea, entonces, la música lo es todo. O sea, la música, yo también soy la más fan de la música. La verdad es que a mí me parece algo indispensable, es el arte más sublime para mí. En realidad, sí es algo que además te mueve, lo sientes, es algo, o sea, fuera de serie. Y tendríamos entonces también que hablar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas sordas, las que nacen sordos desde el nacimiento? O sea, fíjate cómo todo es parte de, y entonces ahí surgen otro tipo de las comunicaciones, el lenguaje de las señas y todo, porque la persona inconscientemente o conscientemente busca comunicarse de alguna manera. Al carecer de este tipo de elementos, al final todos los seres humanos estamos programados para eso, para buscar comunicarnos, porque somos seres sociados y sociables. Entonces, al final, esa es parte de nuestro entorno y es lo que tenemos que hacer. Y la verdad, ahorita que decías esto desde niños y todo, y nos hacían un comentario muy interesante la vez pasada, nos decían, híjole, es que estos niños pandemia ya van a crecer súper mal o van a crecer todos alterados y todo. Creo que cabe recordar, primero, la crianza es súper importante. Hay que ver cómo están guiando los padres en este momento a los niños. O sea, la verdad es que yo he visto papás súper rifados. La verdad, he visto unos proyectos padrísimos en internet de gente, por ejemplo, una chava, como no podían viajar por la pandemia, les diseñó a sus hijos sus pasaportes de mentiras, pero se los hizo bonitos, o sea, con foam y todo así, y todos los días viajaban a un país diferente y les enseñaba cosas de esa cultura, les enseñaba cosas del país, gente que acampa en su sala, con su hijo, porque viven en un departamento y quieren llevarlos a otra experiencia, y la verdad es que los papás se han rifado de una manera impresionante, y recordar que los niños además tienen ahorita una plasticidad cerebral y neuronal muchísimo más maleable, que los va a ayudar a adaptarse con mayor facilidad que los adultos. Y ahorita tú lo mencionabas, ¿no? O sea, de niños siempre es más fácil aprenderlo, de adultos siempre es mucho más difícil. O sea, el niño ahorita está observando todo, está captando todo. Si el niño tiene un entorno dentro de lo que cabe sano, porque sí se han visto pues privados de esta parte de sociabilizar y todo, los niños al final lo van a superar con muchísima más rapidez y mucha más facilidad que los seres humanos, que sí, los adultos, claro. Perdón. Sí, claro que sí. De hecho, pues yo creo que también, o sea, muchas personas pueden pensar que es algo negativo que los niños pasen tanto tiempo encerrados en casa todo este tiempo de la pandemia, pero en realidad pues lo puedes usar a tu favor, ¿no? O sea, esto que comentas, ¿no? Enseñarles a tocar un instrumento, a conectar con la naturaleza. Digo, si tienes un arbolito allá afuera, salir y abrazarlo, ¿sabes? O sea, empezar a hacer otras cosas. Yo creo que lo que más bien puede ser muy dañino para un niño en la pandemia es que esté conectado todo el tiempo en el iPad, en la computadora, el teléfono, en la televisión, porque ahí realmente sí ya no está viendo interacción. Entonces, ahí sí puede pasar que se pierda esta comunicación y que para el niño después sea mucho más difícil volver a interactuar en sociedad. Pero cuando tú estás desarrollando todas estas herramientas, ¿no? Como la música, las artes plásticas, ¿no? O sea, vamos a pintar, vamos a expresar lo que sientes. Y es más, hasta los niños que tienen ansiedad pueden a lo mejor empezar a procesar todas esas emociones a través del arte. Y a lo mejor entonces es mucho más fácil que cuando termine la pandemia y regresemos a conectar con los demás, lo puedan hacer, ¿no? Lo puedan hacer o puedan lidiar con esta ansiedad de una forma mucho mejor que si no hubieran tenido todo esto y nada más hubieran estado conectados a un teléfono, ¿no? Viendo YouTube y que además luego hay muchísimo contenido basura, desafortunadamente. Exacto, la verdad es que esa parte es esencial,
De hecho, fíjate cómo están tan predispuestos a los cambios que de verdad, yo veía en un documental, véanlo, también se los voy a recomendar, se llama La vida secreta de los bebés, está muy bueno porque hablan de casos, ¿no? De cómo hay niños que, por ejemplo, se caen a un lago, duran X minutos en el lago, porque alguien no los vio, no los rescataron, tienen como un daño cerebral muy fuerte, pero los niños solitos empiezan a regenerar células, empiezan a regenerar neuronas, entonces los niños se recuperan porque, y hacían la comparación, si esto le hubiera pasado a un adulto arriba de los 20 años o X, entonces no hubiera tenido posibilidad, pero ahí están los niños, o sea, con esa capacidad maravillosa de reestructuración. Ahora, también mencionar, creo, Marci, que todo esto que estamos tocando, también lo estamos tocando desde una posición muy privilegiada. También pensar que hay muchos niños que tristemente la están pasando muy mal, que no tienen este tipo de oportunidades, que no tienen este contexto social y cultural del que hablamos y del que yo veo, pues muchos papás que están teniendo esta posibilidad de a lo mejor hacer este tipo de actividades del pasaporte, que de acampar en su sala y lo que sea, pero ¿cuántos niños realmente ahorita, pues el único desayuno escolar que tenían, pues era el de ahí, el de la escuela, o muchos niños que de verdad tienen viven 10 en un solo cuarto, o sea, estamos pasando por ciertas situaciones y este desarrollo sí se va a ver bastante afectado, o sea, definitivamente estamos en una situación complicada, pero aquí pues tratar de concientizar esta parte y no olvidar que al final pues todos somos parte del todo, que tratemos de ayudarnos unos a otros y que si ustedes ven y conocen gente en este tipo de situaciones y estén sus posibilidades de ayudarlos, no me refiero solo económicamente, sino tratar de prestar atención y ser hasta más tolerantes cuando todo esto acabe y vaya permeando, que sí seamos un poco más empáticos, porque no sabemos al final, cuando todo esto se empieza a recuperar, qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Es lo que vivió cada persona. Exacto. Pero bueno, pues los vamos a dejar hasta aquí. La verdad, estamos súper contentas. Ya nos quedan muchísimos temas pendientes. Los esperamos el siguiente martes. Y bueno, pues no sé, Marci, ¿quieres mencionar algo de...? Sí, no, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Aquí nos vemos cada martes a la 1 de la tarde. Síganos en redes sociales, El Arte del Lenguaje, también a través de nuestra empresa que se llama Naulin, donde ofrecemos muchos servicios, entre ellos clases de muchos idiomas, plataformas LMS, animaciones 2D, 3D. Entonces, bueno, denos un like por ahí y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias, que estén muy bien. El próximo martes a la 1. Gracias. Bye.